al final de nuestra unidad, así es que preparé un resumen como para recordar todo lo que hemos visto hasta ahora, porque la próxima semana vamos a tener una evaluación cortita, pero donde vamos a tener que aplicar varias de las cositas que hemos aprendido. Entonces, yo hice este resumen para que ustedes recuerden que en realidad hemos aprendido bastante, a pesar de que nos ha costado un poquito por la distancia. Pero ¿qué hemos aprendido? Entonces yo puse acá lo primero que hemos aprendido son las características físicas y psicológicas de los personajes. Luego aprendimos a extraer información implícita y explícita en un texto. Aprendimos también a determinar consecuencias de hechos y acciones, las onomatopeyas y el sentido figurado. Y para poder aprender todo esto y poder encontrarlo, porque todo lo que está acá nosotros lo hemos encontrado a través de la lectura de diferentes textos, ya, porque siempre el lenguaje, recuerden que todo lo que vamos aprendiendo tenemos que aplicarlo en la comprensión de lectura. Entonces, para poder nosotros aprender todo lo que yo les mostré acá, leímos varios textos. Primero, leímos una versión humorística de Blancanieves y los 7 enanitos del autor Pepe Pelayo, que era una versión humorística, no era la versión que nosotros conocíamos siempre de Blancanieves, ¿cierto? Era una versión como más chistosa. Luego leímos también un fragmento de Fray Perico y su borrico, que también era en parte graciosa. Luego leímos textos informativos, que era un reportaje ya de Patch Adams, ¿cierto? Los Patch Adams chilenos. Y leímos también acerca de este mismo tema una infografía y un con el humor y el estado de ánimo, ¿cierto? Con la gente que está enferma, cómo nos ayudaba a tener una mejor salud, tener, ¿cierto? Un sentido del humor, el ánimo mejor, y de eso hablaba todo este reportaje, que además nos venía súper bien con los momentos que estamos pasando, porque ahí quedaba súper claro, ¿cierto?, que esto era un buen aporte, tener el ánimo arriba, sentido del humor, tomar las cosas con alegría, con humor, de buen ánimo, nos ayudaba un poco a mejorar el estado de salud. Y el otro texto que leímos fue María la Dura de Esteban Cabeza, que también tenía su toque de humor, porque toda la unidad que nosotros trabajamos ahora, en estos meses, ¿cierto?, tenían que ver mucho con estar con el humor, ya con las cosas que nos hacen reír. Así se llamaba, de hecho, nuestra unidad tenía un nombre similar, que hablaba de esos temas, de cómo estar de buen humor. Lo estoy buscando acá en el libro de ustedes, para que recordemos entonces que aquí teníamos en la primera parte donde empezaba el libro, decía, ¿qué nos hace reír? Esa era nuestra unidad, ¿qué nos hace reír? Por eso todos los textos que leímos tenían que ver con eso. ¿Ya? Recordando lo que aprendimos, características de los personajes, teníamos las características físicas, que correspondían a los rasgos físicos, estatura, color de piel, de pelo, ¿cierto? Y las características psicológicas, que corresponden al carácter de la personalidad o la forma de ser del personaje. Lo podemos reconocer en descripciones directas, por los gestos, actitudes, o a veces también están implícitas. Acuérdense de eso, ¿cierto? No, nos cuesta un poquito encontrarlas porque no lo dice el texto, ¿ya? Entonces estas características siempre las encontramos en los personajes. Hay personajes que están como más claras las características. Generalmente los personajes que son más importantes de los personajes secundarios, a veces las características son menores. Como yo les decía, cuando las características de los personajes no aparecen explícitas, o sea que no están en el texto, tenemos que considerar las acciones que realizan los personajes.
¿ya? Porque esas nos ayudan, nos orientan para conocer su personalidad. Entonces, ahí tenemos que buscarlas. No están escritas, pero nosotros las podemos descubrir. Ahora, lo otro que aprendimos es extraer información explícita e implícita. La explícita generalmente ya la tenemos bastante clara, ¿cierto? La información que llamamos explícita es la que el autor comunica de forma directa y clara, o sea, está escrita en el texto. Generalmente la encontramos rápido. Si volvemos a leer y nos enfocamos en lo que andamos buscando, la podemos encontrar con facilidad. En cambio, la información implícita dice no está dicha de manera directa. Para descubrirla debemos ser lectores activos, buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencias. O sea, tenemos que leer. Y acuérdense que yo siempre les digo, si no lo encontramos, volvemos a leer. Y si igual no lo encontramos, entonces volvemos a leer. Y si por alguna razón no lo encontramos, entonces lo que tenemos que hacer es volver a leer hasta encontrar. Ahora, nosotros tenemos que usar nuestros conocimientos también, porque si nosotros no tuviéramos ningún conocimiento previo, no entenderíamos las pistas que nos da el autor. El autor nos da pistas para poder encontrar esas respuestas, pero no las escribe. Solo nos da pistas para que nosotros las podamos encontrar. ¿Qué más aprendimos? Las onomatopeyas. Esto es bastante simple, ¿eh? Y yo creo que a ustedes igual no les fue difícil entender. Las onomatopeyas entonces son palabras que imitan o recrean el sonido. Teníamos ahí algunos ejemplos que yo les mandé en la tareita que tuvieron que hacer. Fue el video que les mandé donde salían algunos de ustedes, ¿cierto? Hablando en sentido figurado. Dice, como una forma especial o artística de usar palabras. Lo utilizamos para decir, expresar una idea, pero diciendo otra. Entonces yo ahora digo, con tanta actividad que he hecho, he quedado muerta de casa. Pero en realidad no estoy muerta porque aquí estoy, ¿cierto? Simplemente quiero decir que a lo mejor estoy demasiado cansada, como le puede pasar a muchos de ustedes. Aprendimos también a determinar las consecuencias de hechos y acciones, pero para eso teníamos que tener claro primero, los textos narrativos se organizan a partir de hechos o acciones. Hechos o acciones que son realizadas por los personajes de los relatos. Todas las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o consecuencia, ¿ya? Entonces todos los personajes realizan acciones y esas acciones son importantes en una narración. Recuerden que las acciones principales son las que no podemos cambiar porque si no el relato pierde el sentido, ¿ya? Y esas acciones importantes siempre tienen una consecuencia que nos hace que la historia se vaya desarrollando. Lo que les decía yo, los hechos y las acciones son desarrollados en la historia y funcionan en cadena. ¿Qué quiere decir una cadena? Dice, es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno y a causa de otro, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una cadena, como que van enlazados, ¿ya? Entonces, tenemos un hecho, aquí en el ejemplo dice, un ejemplo, el hecho es que existe una pandemia mundial, que es por lo que estamos pasando, eso es un hecho. Y eso tiene una consecuencia, debemos permanecer en cuarentena. Esa es la consecuencia de la pandemia. Pero también deber permanecer en cuarentena podría ser un hecho y tener otra consecuencia. No poder ir al colegio es una consecuencia de estar en cuarentena. Entonces, debemos permanecer en cuarentena puede ser consecuencia de un hecho y también puede ser un hecho para otra consecuencia. Es un poco enredado, pero si ustedes miran con calma el ejemplo van a entender. Lo voy a repetir. Es un hecho, existe una pandemia mundial y ese hecho tiene una consecuencia. Debemos permanecer en cuarentena, pero a la vez ese puede ser un hecho que genere otra consecuencia. Puede generar otra consecuencia. En este caso sería no poder ir al colegio, que sería una consecuencia de la cuarentena. Entonces es una cadena, porque yo podría seguir esta cadena. Yo podría decir que no podemos ir al colegio es un hecho y una consecuencia sería no podemos ver a nuestros compañeros. Y así yo podría seguir la cadena. Es decir, no podemos ver a nuestros compañeros, entonces no tengo con qué jugar. Y podría seguir la cadena de hecho y consecuencia. Y llegamos entonces al final. Ahora, después de todo este resumen que yo hice, va a haber una evaluación.
y la vamos a hacer online. Como ustedes ya saben, voy a enviarles el link para la evaluación. Pero para esto, yo quiero que se preparen antes. Entonces, aquí en esta parte aparecen 3 páginas, la 54, la 55 y la 84. Entonces yo necesito y yo quiero que ustedes lean esas 3 lecturas que están en esas páginas. Las lean 2 veces, las ensayen, se pregunten, busquen acciones, busquen personajes, características, acciones, consecuencias, y para que cuando yo les mande el link, ustedes estén muy preparados para poder desarrollar la evaluación en forma correcta y perfecta. Ya chicos, entonces nos vemos la próxima semana.